welcome to Beth Ariel Messianic Congregation. Don't you feel Bienvenidos a Beth Ariel, congregación mesiánica. ¿No sienten la primavera afuera? Yo creo que sentimos el cambio de la estación como lo hacemos aquí en Quebec. Tenemos buenas noticias. Michael Gavison estará mudándose a Montreal para estar con nosotros. Él está haciéndolo aquí durante 2 años para escuchar sus mensajes. Él decidió venir aquí, vendrá con su familia. Quiero decirles, él vendió su casa. Él no estaba del todo claro que él viniera acá, pero el Señor dice que él sintió que el Señor le decía que fuera. Y el jueves en la noche puso en venta su casa y el lunes la vendió. Hay varias casas en ese lugar, en ese distrito, y él tuvo 3 ofertas para venderla. Y estará durante este tiempo corto con nosotros enseñando y podernos enviar textos a través del Internet y todo esto. Vamos a nuestras escrituras en Santiago capítulo 2. Son los últimos versículos de 1. Estamos hablando aquí de cómo parecemos juntos, cuál es nuestra capa exterior, qué proyectamos al mundo mientras practicamos nuestra fe. ¿Es el amor que emana de nosotros o es el dolor, el conflicto? Solo antes de esto, Santiago habló de tentaciones y todo lo que el pecado es y nos dijo cuán cercanos estamos a estas puertas de perdición. Él señaló las palabras que decimos, habló de la santificación, que es lo superior, lo más importante en nosotros, y ahora nos lleva a la sinagoga de los creyentes, porque así fue llamada la primera congregación de los cristianos en este pasaje. Nosotros como el cuerpo probablemente no pensamos en cuán tan importante es la luz que emanamos. Él está a punto de unir las cosas de este mundo que son tan insignificantes y que las compara con la gloria de Dios. Él va a decirnos acerca del favoritismo, de la parcialidad, comparados con la ley. Favoritismo es de lo que nos falta. Nosotros tenemos mucho favoritismo y cuando el Señor, nuestro Mesías, nos dijo que amemos unos a los otros tantas veces, era tan parcial en esto, en el cuerpo del Mesías. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Había alguna parcialidad con Dios? Estuvo allí y entonces se enfoca en la fe y en los trabajos. Algo muy importante, un tema muy importante en las Escrituras. Hace preguntas muy pertinentes. ¿Puede uno tener fe sin frutos, sin trabajos? ¿Puede haber trabajos sin valor eterno si no hay fe? La respuesta es una gran negatividad por ambas. La fe, quien no tiene fe, está vacío. Los trabajos sin fe no resultan ser nada buenos. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice además, porque lo que hablamos, lo que tenemos en la reunión con nuestros hermanos, es lo que reflejamos hacia el mundo exterior. Esto es lo que nos dice aquí en su mensaje. Santiago nos señala además que como cuerpo del Señor, de Jesús, debemos ser hacedores de su palabra y no solamente estar aprendiéndola de memoria. Debemos ser hacedores de la palabra del Señor y de esta manera brillar hacia los otros, llevar nuestra ayuda, llevar nuestro auxilio, el auxilio que Jesús podría haber dado a los demás. No blasfememos, no debemos blasfemar con los otros. Todas estas cosas son las cosas de las cuales nos hablaba Santiago en esta carta. ¿Quieren ustedes saber que la fe sin las palabras
nos da poderosos ejemplos. Si ves a un hermano o a una hermana sin alimento, vas a dejarlos por sí mismos sin ayudarlo, solo. Al final del día te sientes convicto porque habría tantas cosas que podíamos hacer por él, pero hay muchas enseñanzas en este pasaje. Vamos a ver nuestra religión. ¿Cómo es nuestra religión? El versículo 26 a 27 de Santiago, capítulo 1. Si alguno cree ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña a su corazón, su religión es vana. La práctica religiosa, pura e inmaculada ante Dios, el Padre, es esta: asistir a los huérfanos y viudas en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha frente al mundo. Aquí la religión es la práctica y la reflexión de nuestra fe. Es nuestra comodidad. Es cuando la iglesia viene a ser una, ejad, la unidad. Y estos dos versículos aquí, Santiago trae tres cosas que nos hacen tener una auténtica religión. Tres cosas que nos son llamadas como auténtica religión y hablan de nuestra persona. Primero, refrenar tu lengua. Segundo, visitar huérfanos y viudas. Y mantenerse uno a otro sin mancha, sin mancharse del mundo. Aquí está la anatomía de la iglesia genuina. Esto es de la manera como nosotros reflejamos lo bueno y la fe que nosotros tenemos en el Señor. Cuando entras a un lugar y la gente está refrenando su lengua, tú sientes comodidad porque están hablando con un corazón sincero. La armonía que sale de aquí es grande. Y esto es lo que nos ayudan las palabras de Santiago, que nos enseñó. Es rápido para escuchar, lento para hablar y lento para reaccionar ante cualquier ofensa. Así seremos atraídos a unos y otros. Recuerdo que una vez fui invitado a un lugar donde la gente hablaba de unos y otros y hacían tantos señalamientos ante ellos. Era el espíritu de contradicción. Yo quería salir de allí muy rápido. Así es en una congregación. No es difícil poder ver cuando la gente nos está viendo y nos está haciendo daño, y la manera sospechosa en la que ellos hablan, las buenas palabras, reflejan un buen espíritu y hace estar en un ambiente acogedor. Segundo, es visitar a los huérfanos y a las viudas en angustia. La congregación no puede... ¿Cómo vamos a saber que una congregación tiene una viuda o un huérfano en angustia? Aquí encontramos muchos casos de la ley en la Biblia. Un caso de la ley es una situación en la cual no puede afectarnos directamente, pero sí afecta los principios de esa iglesia. ¿Quiénes eran los huérfanos y las viudas en el tiempo de Santiago? El libro de Hechos nos habla de eso. Originalmente vendían sus posesiones todos los creyentes y las ponían juntas para el bienestar de la congregación, pero por su fe ellos fueron forzados a salirse de Jerusalén en la diáspora y ellos se encontraron sin nada, pobres y en angustia. Los primeros lugares que ellos deben haber ido es donde ellos se encontraban con otros creyentes judíos, como la iglesia. Era en este tiempo, pero esto no ayudaba mucho. Esto es el momento por el cual Santiago escribió esta letra. Mientras había algunos huérfanos y viudas, estos son los dos grupos no bien conocidos, que ellos sufrían muchos abusos de parte de la sociedad. Aquí podemos ver que siempre tendremos huérfanos y viudas, el Señor decía, porque es el grupo que puede sufrir más. Hay 11 puntos de precaución acerca de tomar cuidado de cada uno de ellos.
el huérfano no tiene padre para protegerlo y la viuda no tiene esposo que la proteja, pero Dios está con ambos. Pero aún ellos han sentido el rechazo, su desolación y su pobreza. Para Santiago, él parece que todos los creyentes, quienes eran perseguidos fuera de Jerusalén, sufrían de alguna manera con ellos. En la ley, él recuerda que lo veremos en el capítulo 2, versículo 5. Él dijo, escuchad, hermanos míos, ¿no escogió Dios a los pobres según el mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que tiene prometido a los que le aman? ¿No son ustedes como ellos? ¿No son ellos tus hermanos en la fe? ¿Por qué no los ayudas? Estos deben haber sido tan acogidos en este mundo que ellos olvidaron su identidad. Ellos olvidaron sus escrituras. Ellos olvidaron las oraciones. Olvidamos quiénes somos. Y nos trae al tercer detrimento de una genuina religión que no es solamente para uno mismo, sino alejarse del mundo. Hay tanto en esto que no reconocemos cómo miramos a los hermanos y a las hermanas. Así que en el segundo capítulo empieza con una frase hipotética y no nos deja ir de esto. Aquí dice, este es un gran caso, es una situación. Él representa que él llegó a estar tan ofendido con esta gente en esta congregación, pero aquí Santiago dijo que tenemos que ser un espejo, reflejar lo que el Señor dice. Aquí vemos la trampa técnica que los profetas enfrentaron todo el tiempo. Recordemos a Amos, que era un campeón en esto. No era conocido como un profeta, pero él tenía un mensaje para Israel. En los 2 primeros capítulos, él trae las profecías para cada uno de los estados enemigos. 8 de ellos debieron haber sido amados, por lo que él dijo, no tenía palabras que no les diera a conocer esto, sino que lo hizo. Los que amaba tanto que 7 largos capítulos hablaron de esto. Recuerda a Natán, el profeta, que se enojó tanto con David por la persona a la que le había robado su único cordero, un hombre pobre. Y entonces él le dijo a David, tú eres el hombre. Veamos cómo Santiago usa el mismo método en el capítulo 2. El primer versículo establece el escenario para aquel en este capítulo. Mis hermanos, no tengan la fe de nuestro Señor Jesucristo, sino solamente con parcialidad, el Señor de la gloria. Primero, hay algo fuera de este mundo en este versículo. Saben que habla de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Esto es el griego original, lo que tiene en las primeras palabras. Mis hermanos, no guardemos solamente la fe de nuestro Señor Jesucristo de gloria con parcialidad. Jesucristo es Dios de gloria. Pablo no dice Dios de gloria, pero Dios de gloria y Yeshua de gloria. En el Nuevo Testamento, la gloria es una gran palabra que solamente se le da a Dios. Él denota lo divino y la celestial radiante lo encontramos. Y esto está dado a Jesús. ¿Y por qué trae este maravilloso título aquí en este versículo? Esto es por lo que es más extraordinario cuando Santiago viene con un nuevo título a Jesús y lo liga a lo mundano, ordinario, al menos como hemos pensado, él lo liga con parcialidad y favoritismo. Esto es lo que dice. ¿Cómo puede uno unir lo eterno con lo ordinario? Debe no ser tan ordinario después de todo para Dios. Favoritismo o parcialidad debe ser tan importante para Dios. Si el Espíritu Santo lo usa
para la gloria de Jesús. Y hay otra razón por la cual Santiago usa la palabra gloria justo aquí en esta sección con una apertura en el capítulo 2 que dice, en el griego, gloria es doxa, está ligado a religión. La palabra doxa, como la palabra agape, doxa, es común entre estas palabras, que la Biblia toma aquí un nuevo significado. Doxa es la palabra que habla de una opinión, de un punto de vista. Actualmente refleja la única identidad. Y aquí Santiago está realmente comparando a Dios con doxa, que es la reflexión de nuestra fe, de nuestra religión. Esto es lo que hace. Dios nos da dos significados. Él puede usar otra palabra para describir a Jesús, pero doxa es tan apropiada solamente en este contexto. Así que refleja esto su gloria. Y así leemos que la fe de nuestro Señor Jesucristo no es dada con parcialidad. Nuestra fe está enfrentada a la parcialidad, pero nuestra fe en Dios es reflejada en la manera como consideramos a otros. En la superficie no hay nada nuevo. Las palabras amor, ama a uno a otro se encuentran 13 veces en el Nuevo Testamento y muchas veces más en diferentes formas, como en Filipenses. En la soledad de la mente cada uno debe estimarse unos a otros mejor que a sí mismos. O en Romanos, sean amables o tengan afección por unos y otros con amor fraternal, en el amor de Dios y en el temor de Él. Pero lo que es nuevo aquí es que Santiago señala una mayor causa, favoritismo, parcialidad. Pero el amor perdona estas cosas. Si hay amor genuino, uno no puede hacer distinción entre nacionalidad, estatus social, color de piel, pertenencias políticas o denominaciones. El amor sobrepasa todo, cubre todos los pecados, como se dice en Proverbios 10:12. La palabra griega para parcialidad o favoritismo está hecha de dos palabras, rostro y aceptación. Para mostrar parcialidad es juzgar en la base del rostro de uno o la apariencia de otra persona, y esto es donde encontramos el problema. Recordemos Samuel cuando Dios le pidió que ungiera a David, al que él nunca encontró antes. Y tan pronto como lo vio, como vio que parecía como él vestía, David, el hermano de David le dijo, este es él. Pero no vean las apariencias o a la altura de su estatura, porque el Señor no ve al hombre como el hombre se ve a sí mismo, porque el hombre se mira a través de la apariencia exterior, pero el Señor mira en el corazón. Esto lo vemos en Jueces 16:7. ¿Cómo miras a estas cosas? Y las palabras de Santiago deben decirse más fuerte en los oídos de ambos grupos, los ricos y los pobres. Hemos visto que la riqueza debe haber sido para los judíos helenísticos en la diáspora y la pobreza para los judíos israelíes de Israel, quienes dejaron Jerusalén, como lo vemos en Hechos 6. En Hechos, los judíos israelitas, han sido negados y han dejado a las viudas judías de la diáspora. Interesante aquí, las mesas y las leyes son revertidas. Y Santiago menciona otra vez a las viudas. Favoritismo era actualmente el primero y el único problema grande interno de la iglesia, que tenía que tratar con ellas en la superficie. Tenemos en el libro de Santiago que seguramente nos muestra porque la parcialidad en las iglesias es el problema mayor, es un gran enemigo. Los siguientes versículos, él va un gran camino para mostrar el favoritismo. Por ejemplo,
En el 2:4 él dice, no juzgáis por vosotros mismos. 2:6, ustedes deben honrar al hombre pobre. Y en el versículo 9, deben de ayudar los convictos por la ley como sus transgresores. Y el 2:11, el juicio debe ser sin piedad. ¿Por qué hay tanta énfasis en esto? Porque se escoge a la congregación, tienen que ser amables con todos. La palabra que yo les diré que les gustaría escuchar a todos debe ser esta. Tú debes amar primero. Si no somos amigos de todos, porque son diferentes, o solamente amigos de los que nos gustan, no debe ser así. El creyente genuino debe amar a todos. Han escuchado acerca de Elizabeth Blackwell, la primera mujer doctora en los Estados Unidos en 1849. Cuando ella empezó su práctica en Nueva York, no solo no era capaz de encontrar pacientes, sino no podía rentar un cuarto. Eso fue hace tiempo. Finalmente rentó un cuarto pequeño y su primer paciente fue una dama cristiana, quien llegó a ser muy buena amiga de Elizabeth y con sus bienes le ayudó a abrir una clínica para aquellos que no tenían dinero, tratarlos gratuitamente. Entonces, con el tiempo, ella encontró a una persona que necesitaba su ayuda, un paciente. Ellos están allí, todavía existen. Aquí, Santiago nos da un gran ejemplo, un ejemplo muy fuerte. Leamos los versículos 2 al 7, que es lo que tiene que decirnos. Porque si vienen a tu sinagoga, en vuestra asamblea, un hombre con anillos de oro en los dedos, en traje magnífico, y entrando a sí mismo un pobre con traje raído, fijáis la atención en aquel de buen vestir, y le decís, siéntate aquí, honrosamente. Y al pobre le dices, tú quédate allí o en pie o siéntate en mi banco. No juzgáis por vosotros mismos y venís a ser jueces de perversos pensamientos. Escuchad, hermanos, ¿no escogió Dios a los pobres según el mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que tiene prometido a los que le aman? Y vosotros afrentáis al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y arrastran a tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre invocado sobre vosotros? ¿Cómo podemos hacer esto? Esperen, Santiago era un gran abogado judío. Debemos hacer esto a nosotros mismos. Veamos primero cómo amplifica y ridiculiza a esto. Alguna persona le dice al pobre hombre, tú te quedas aquí o te sientas allí en mi banco. Ir atrás en el cuarto, hasta atrás, o siéntate en mis pies. ¿Qué significa por sentarse en el banco de alguien? Porque la palabra banco es usada como aquel que ha conquistado a sus enemigos. Es usada 7 veces en el Nuevo Testamento para ilustrar el banco de Dios y sus victorias. Y solo otra vez aquí en Santiago. Los padres de la iglesia lo usaban además para mostrar las victorias de Dios. Como el Señor decía en el Salmo 110:1, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo haga a tus enemigos un banco para tus pies. O en el Salmo 99:5, exalta al Señor nuestro Dios y alábalo a sus pies. Santo es Él. Hemos visto cómo los ricos tratan a los pobres, a los hermanos pobres. Ellos quieren que los sirvan a sus pies. Es por eso que él pregunta en el versículo 4, ¿han llegado los jueces a tener tales pensamientos diabólicos? Y en el versículo 6 y 7, Santiago cambia de lo físico a lo espiritual. El rico no son más creyentes en la congregación.
Esto no los ayuda. El rico está en el mundo exterior y el pobre son todos los creyentes. Él nos recuerda que a pesar de cuánto dinero o bienestar poseen, la auténtica religión es cuando nosotros servimos y cuidamos de unos y otros. Y esto es cuando Santiago nos trae la ley real, la ley del rey, la ley del Señor, y dice en el versículo 8, si realmente completas la ley real de acuerdo a la Escritura, tú amarás a tu vecino como a ti mismo. Él liga la ley real con el amor a nuestros vecinos, porque él liga, antes era la fe con el favoritismo. No puedes dejar el mensaje atrás y ver lo malo que hay en esto, porque el Espíritu que ha inspirado a Pablo dijo lo mismo en Romanos 13:8, porque aquel que ama a uno y otro ha completado la ley. Ambos pronunciamientos son tan poderosos que ambos, Santiago y Pablo, reducen la ley completa en una básica cosa, que viene en amistad, amarse unos a otros, y esto será completado. Él habla de la segunda parte de la ley. Recordamos cuando Yeshua dividió la ley en dos secciones. En dos secciones debes amar al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y esta es la primera y gran mandamiento. Y el segundo es como deberás amar a tu vecino como a ti mismo. Él enfatiza nuestra relación con Dios y entonces nuestra relación con nuestros vecinos. En la primera sección, Él nos enseña cómo conocer a Dios. Nos dice que Dios no es tentado, pero nos ayuda. No nos tienta, pero nos ayuda y nos hace poderosos a través de las tentaciones. Él además habla de la oración. Y Él dice, recordemos que cada regalo es un regalo perfecto que viene de Él. Eso es la palabra implantada, la cual significa que lo conoce y lo llama a la palabra de la verdad. Si no muestras este amor, este regalo de amor unos a otros. Y no podemos entender esta pasión de Santiago aquí. Ambos estos grupos de judíos, Santiago los llamaba los primeros frutos. Ellos fueron los primeros frutos de Israel. En 1:18 él decía, de su propia voluntad. Estos llegaron a ser los primeros frutos. Estos fueron los primeros creyentes y no fueron traídos a ser creyentes por favoritismo. Ellos daban la ley del amor de Dios unos a otros. Estas fueron la línea en la que ellos se mantenían. Y esto es lo que está pasando en este mundo. No podemos hacer nada más que amarnos unos a otros. Pablo trata con el mismo problema de parcialidad en Romanos. Había un problema entre judíos y gentiles. Aquí en Santiago es entre judíos y judíos, pero todos cristianos. Pero tienen que tratar con ellos. Y hay algo que Pablo dice. En Romanos 3:22, no hay diferencia. Lo dice dos veces. Vean cómo el Espíritu los usa aquí. En Romanos 3:22, no hay diferencia, porque todos han pecado y han caído de la gloria de Dios. Esto es un buen punto de empiezo. Nosotros somos lo mismo, todos somos pecadores. Y el segundo es usado para referirse a la gracia de Dios extendida a todos a quienes lo llaman. Porque no hay diferencia entre judío y gentil. La misma palabra, Señor es Señor de todos, y bendice ricamente a todos quienes le llaman, porque todos quienes llaman al Señor serán salvos. Todos han sido salvados por gracia y todos tienen la jornada similar para viajar, y las últimas cosas que Dios quiere es que haya parcialidad entre nosotros. Porque para Dios no hay parcialidad, porque Él es Ejad, unidad. Ahora leemos cómo Santiago saca la ley en sí misma, señalando la ley mosaica, y nos lleva a la ley de libertad. Y así trataremos de entender lo que es ley. Versículo 8 al 12. Si en verdad cumplís la ley regia de la Escritura, amarás al prójimo como a ti mismo,
100 a 6. Pero si obráis con acepción de personas, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores. Porque quien observe toda la ley y quebrante un solo precepto viene a ser culpable en todo. Pues el mismo que dijo no adulterarás, dijo también no matarás. Y si no adulterarás, no matarás. Pero matarás, has hecho transgresión de la ley. Hablad y juzgad como quienes han de ser juzgados por la ley de libertad. Santiago no hace diferencia entre la ley del Mesías con la ley mosaica. Él hace una comparación. Él conocía muy bien los límites de la ley mosaica. En ambos Jerusalén, los concilios de Jerusalén, en Hechos 15, 21, a los cuales él se adelantaba, y donde Pablo, Juan y Pedro estuvieron presentes. Ellos claramente decían, no había gentiles para ellos. Ahí no se clasificaba a nadie y se utilizaba a todos parcialmente con la ley del Mesías. Quizá no podemos nosotros figurar, imaginarnos de qué significa mirar en la ley del Señor a través de la historia de la Biblia. Después, además, entenderla más podemos a través de Santiago. Déjeme empezar por lo que Pablo dice acerca de la ley mosaica. Idolizan tanto a los judíos y llegan a ser antisemitistas, pero la Biblia nos hace apreciar ambas en el justo nivel. Empecemos por esto lo que dice Pablo en la ley mosaica en Romanos 2:14. Por cuando los gentiles, quienes no tienen ley por naturaleza de las cosas en la ley, estos, aunque no teniendo ley, son una ley a sí mismos. ¿Cómo es que podemos los gentiles completar la ley sin conocer la ley mosaica? Sabemos que la ley mosaica fue dada a Israel, pero en sí misma no puede representar la ley completa del Señor porque algo no han completado aquí del todo. Después, porque hay un paralelo entre antes y después de la ley mosaica. ¿Cómo podemos ver la ley del Señor con la ley mosaica? Porque el Señor es la ley completa. Esta es la ley del Señor. La ley del Señor es la ley que Abraham, Noé y Job seguían. Es la misma ley que Santiago y Pablo o Juan seguían también. La ley del Mesías, la ley real, la ley perfecta de libertad. Entonces, podemos colocar la ley mosaica. De acuerdo a Santiago aquí y Pablo y David, quienes llaman a la ley mosaica santa y buena, ellos dijeron algo. En Gálatas 3:19, Pablo dijo, fue añadida por las transgresiones. ¿Fue añadida a qué? Fue a la ley, añadida a la ley del Señor. Y si fue añadida, ¿cómo puede ser la misma? Si lo vemos en el círculo aquí. Estas son las cosas que se añadieron, las ceremonias, la alabanza en el templo y especialmente el juicio. Todas estas cosas sirven como un entrenamiento para Israel, para los jueces en este sistema de la ley mosaica que fue dado. Los judíos se imaginan lo que es ser pecador y depender enteramente de Dios. Pablo sabía muy bien, porque todo esto hablaba en la ley de los castigos. Al final de la ley, esto fue parte de la ley original del Señor. Por eso no hay diferencia entre ellas. Y el estudio de la ley mosaica es, en mi opinión, una que podemos ver sobre todo el amor de Dios hacia la humanidad. Cómo levanta, eleva al hombre al nivel de uno creado a su propia imagen. Cómo Él levanta y emancipa a la mujer y la protege. Para sus regulaciones y leyes todos son libres. Los que vivimos en Él. Yo amo el Shabbat, yo crecí con Él. Pero si yo digo, es ley, la semana próxima yo tendría que traer una gran bolsa llena de piedras y pedirles que me lapidaran. Porque este es el castigo a aquellos que no observan el Shabbat. Es la muerte por apedrearlos a los que no lo hacen. Ustedes pueden observar la ley de Shabbat, sea domingo o viernes. Esta es la ley de libertad. Así que los últimos 2 o 3 minutos
Les daré a conocer los argumentos de Pablo a través de sus cartas en la ley mosaica y seguramente enseñándoles que la ley mosaica es santa, pero es parte de la ley de Dios. Y yo creo que Santiago está usándola aquí. Y aquí él llama la ley real, la ley del rey, la cual es la ley del amor, y el cual él nos enseña levemente y en la influencia que puede tener, tan simple como el favoritismo y la parcialidad. Porque cualquiera que puede mantener la ley completa y tropieza en algún punto, él es culpable de todo. Y dadas las dos leyes por los 10 mandamientos, no cometas adulterio, además dice no asesines. Ahora, si tú no cometes adulterio, pero asesinas, matas, entonces llegas a ser transgresor de la ley. Ahora, esto es el punto, que no podemos escoger nada de lo que tú quieras. La ley es completa. Y esta es la ley de Dios en el Nuevo Testamento. No podemos decir, yo hago lo que yo quiero, lo que yo puedo. No es suficiente. Esto es estar contentos con la mediocridad. Cuando digas, yo hago todo lo que se puede, esto es el camino a la santificación. Esto no significa que siempre seamos exitosos con cada cosa que hacemos, pero sino que tenemos que enfrentar al pecado y al enemigo. Acostumbramos comprar 2 paquetes de helados, la mitad de chocolate y vainilla. Después de un tiempo, paramos solo porque los niños solamente comían el de chocolate y dejaban el de vainilla. Y podemos por eso ver que esto no puedes escoger, tienes que escoger ambas, el de chocolate y de vainilla al mismo tiempo, sin mezclar ambos. Mezclando ambos es la misma ley en el Señor. No podemos estar acomodados solamente con una ley. Tenemos que tomar el completo concepto de la ley en Dios. En la ley mosaica podemos ver que es buena para la ley completa. Moisés decía lo mismo en Deuteronomio 27:26. Este es el fin de la lista de todos los mandamientos, y antes que la lista de bendiciones y maldiciones de la ley mosaica fueran dadas a conocer. Esto es lo que dice: maldito es aquel que no confirma todas las palabras de esa ley observándolas, y toda la gente deberá decir amén. Significando, la ley mosaica, como la ley de Dios, es indivisible, es completa. Una no puede decir, yo haré mi mejor, mientras no lo haces. No podemos hacer esto. Es como muchos rabís entendieron este versículo. Rashi, el rabí del siglo IX, considerado un pilar del judaísmo rabínico, dijo: aquí Moisés incluyó la enseñanza completa, y a los israelitas aceptó la obligación bajo juramento. Si él negaba una sola palabra de ellas, era considerado uno de aquellos que serían invalidados, y él sería maldecido. Santiago nos enseña esto acerca de la ley mosaica. Cuando caemos, Dios nos da el poder de la oración y arrepentimiento, y especialmente el poder de perdón a través de su Hijo. El recto cae 7 veces y se tiene que volver a levantar. ¿Cuál es la práctica aplicación de este pasaje? Uno no puede escoger las leyes que quiere. Contextualmente, tú no puedes amar a una persona y estar disgustada por otra. Esto es antibíblico. Si uno hace esto, él rompe la ley completa de Dios. Este es el mensaje de Santiago. El creyente maduro no debe criticar, porque entonces no hay ninguna bendición del Señor. ¿Cuál es la realidad? Santiago dice: salgan de esta manera de pensar. Recóbrense ustedes mismos en oración, en la palabra que el Señor implantó en ustedes, la palabra de verdad. Esto va profundamente en la salvación. No podemos decir estamos salvados.
Debemos orar para aceptar a Jesús como el único Salvador y vivir en el mundo. No podemos hacer esto. No podemos ser felices del nada. No creo que un creyente satisfecho haría esto. Eso no pasa. El Espíritu no estaría con nosotros. El fuerte y el satisfecho creyente es aquel que tiene disciplina en la vida, en la palabra de Dios. Ellos son los que están alegres y sonríen, y amo estar rodeado de ellos. ¿Recuerdan la regla de 3? Tienes que refrenar tu lengua, visitar al huérfano y a las viudas en angustia y mantenerse unos a otros sin mancha del mundo. Esta es lo ideal en la vida del creyente. Así que debemos aprender y memorizar bien estas palabras, rápido para escuchar, lento para hablar y lento para la venganza. Nos debemos mantener limpios del mundo, mantenernos santos, visitar a los huérfanos y a los viudos y a las viudas y a los hermanos y a las hermanas. Últimamente Loto Quebeca anunció que sus billetes de lotería, el mensaje era muy agradable para aquellos quienes están comprando billetes de loterías, porque tú nunca sabes lo que podría ser en el próximo sorteo, tener un ganador. Por eso debe ser agradable, amable con los que los compran los billetes de lotería. Es por eso que el Señor dice, yo bendeciré a aquellos que te bendicen. Esto habla de Israel, de los judíos, pero por aplicación esto es verdad para cada creyente. Bendice a los israelitas, bendice a aquellos que no te aman, bendícelos, ora por ellos, ámalos, Dios los ama y tú serás un ganador. Déjenme darles otra razón. Sean buenos con hermanos y hermanas en el Señor, porque si tú no sabes, Dios está lastimado cuando tú no lo haces. Hay ángeles que los cuidan y ellos reflejan lo que Dios está haciendo. Todas estas cosas que hemos aprendido es cómo está tu religión. La sensitividad que tienes en esto. ¿Cómo aparece esto para esto? En la parábola del sembrador estaban la cizaña y el trigo. ¿Y quién es el que hizo esto? Este es el enemigo, que él sembró la cizaña. La palabra griega para cizaña es cizania, la cual describe la discordia, el conflicto que nos trae la falta de unidad, a la cual es la ofensa más fuerte hacia el diablo en una congregación de creyentes. Y la palabra cizaña es siempre en plural en la Biblia, porque esta es mucha y trata de extender el fuego en el trigo seco. La mejor protección de esto es empezar en el Espíritu. Lo que nos dice Santiago en el versículo 2:8 dice, si tú realmente completas la ley real de acuerdo a la Escritura, debes amar a tu vecino como a ti mismo. Y la palabra amor aquí es agape. Agape aquí es la palabra más fuerte para amor. Prácticamente una palabra bíblica, de invención bíblica. En griego antiguo la palabra realmente no significa mucho. Es usada en el sentido de estar satisfecho o preferir una cosa sobre otra. Está llena de color y nos lleva a ver que Dios es amor, Dios es agape, y esa palabra agape en la Biblia llega a ser el amor sin egoísmo, el amor que sacrifica todo. Esto es lo que Dios hizo. Esta es una nueva palabra creada para Dios, porque esta es la salvación que encontramos en Dios. Y es así que el Espíritu nos santifica y trae la palabra de Dios, la gloria de Dios. Y hay una palabra nueva en esto, que tiene un gran significado espiritual. La etimología ve el origen de la palabra religión, que en inglés significa relegere.
la cual significa leer, para meditar una y otra vez. Esto es como Cicerón, este filósofo romano, quien vivió hace 100 años, nos describió la raíz de esta palabra por religión. De re, que significa otra vez, y legere, significa leer. Legere llega a ser el latín lectus o lectura, y esta etimología está verdaderamente en nuestra religión y en esta palabra, que es leer y leer la palabra de Dios. Oremos. Empecemos por orar parte de una oración en hebreo, en inglés de Yotzer. Bendito eres tú, oh Señor Dios, Rey del universo, formando la luz y creando la oscuridad, haciendo paz y creando el universo, con piedad, dando luz a la tierra y a aquellos que viven en ella, y en tu bondad diariamente renuevas los trabajos de tu creación. Tú hiciste todas las cosas con sabiduría, la tierra está llena de tus criaturas, oh sublime Rey. Tú solamente estás entre todas estas maravillosas y magníficas cosas, exaltadas en los días desde nuestra antigüedad. Reinas de nuestra fuerza, roca de nuestro refugio, escudo de nuestra salvación, nuestro refugio, oh Señor, nuestro Rey, nuestro Redentor. Sea tu nombre glorificado para siempre. Y todos tus trabajos lo sean también. Amén. Y para la congregación, el Señor los bendiga, haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé paz. Amén. Amén. El Señor los bendiga a todos. Si tienen algún comentario, pueden hacerlos. Gracias.